Los niños suben y nosotros quedamos un poquito vacíos, ¿verdad? Qué bueno es saber que los niños tienen su tiempo también de lectura, de estudio de la palabra de Dios adaptada a sus necesidades. Y es que, hermanos, la lectura y el estudio de la palabra de Dios no necesariamente es fácil. No sé si te ha pasado alguna vez que no entiendes nada de lo que has leído en la palabra. Dice Hechos 26 al 34. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur por la ruta del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe así lo hizo, y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó y leía al profeta Isaías, y éste le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contestó: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? Y el etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía en el profeta Isaías era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del trasquilador, no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y ese es precisamente el pasaje que estaremos hoy estudiando. Como el etíope necesitaba comprensión, también nosotros necesitamos comprensión, pues estaremos enfrentándonos a uno de los pasajes más destacados de todo el Antiguo Testamento, y se encuentra en el profeta Isaías. Es probable que alguna vez has oído a algún comentarista bíblico, algún predicador que diga de la importancia de Isaías y cómo éste alberga en su totalidad todo el Evangelio, a pesar de ser un libro del Antiguo Testamento. Muchos han llegado a llamarlo, por ejemplo, el quinto Evangelio, porque nos dejan claro quién es el Mesías que habría de venir. Y así como muchos dicen que si se perdiese la Biblia y tuviésemos el libro de los Romanos, por ejemplo, podríamos tener el Evangelio al completo, especialmente el capítulo 8, pues pasa lo mismo con este pasaje que estudiaremos hoy. Es muy claro en cuanto a quién es este Mesías y lo que vino a hacer. Ahora, no deja de lado su parte poética. Lo que el etíope leía era Isaías 52, del versículo 13 en adelante, con todo el 53 también. Y es precisamente donde te pido que abras tu Biblia, porque es lo que estaremos estudiando. El siervo sufriente se le llama muchas veces a este canto, a este himno, que deberíamos quizás ponerle música y debería apuntar a los músicos que tenemos entre nosotros. Es precioso, pero su carga teológica es enorme y tenemos que estar atentos a lo que éste nos enseña. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder abrir la Biblia, Señor, al completo, sabiendo que la tenemos en nuestro idioma y la tenemos, Señor, perfectamente entera para saber qué es el Evangelio y cómo éste debe afectarnos en nuestro diario vivir. Para, Señor, ser sabios para salvación, así como dice Pablo a Timoteo. Así que, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz y a entender, oh Padre, cómo es que muchos siglos antes de que tú vinieses, ya el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, alababa y glorificaba lo que tú habrías de hacer, lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Así que, Padre,
pon nuestra mente y nuestro corazón en tu palabra, quita toda distracción y háblanos firmemente. En tu santo nombre pedimos esto, amén y amén. Isaías 52 del 13 al 53 entero. Este pasaje es el final apoteósico de una serie de cantos que encontramos en Isaías 42, en Isaías 49, en Isaías 50. Los cánticos que están enfocados al futuro. Según la tradición judía, además, el cumplimiento de esta profecía, de este canto, lo encontraríamos en el Mesías. Y Martín Lutero, el reformador, llegó a decir que este texto deberíamos memorizarlo de memoria todos los cristianos. Esa es la importancia que le dio. ¿Qué tal tu memoria? Quizás deberíamos, como los niños hacen y nosotros dejamos de hacer por alguna razón, deberíamos también nosotros darnos a la labor de la memorización de la Biblia. Y es que, hermanos, el cumplimiento de este pasaje es pleno, y ya te adelanto, pleno en Cristo Jesús, de manera que lo encontramos citado a lo largo de todo el Nuevo Testamento, siendo uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más encontramos en este Nuevo Testamento. Por citarte algunos, y si estás apuntando, lo siento, voy a ir un poquito rápido en esta parte, después puedes verlo en directo. Dice que se cita en Mateo 8:17, en Mateo 26, 63 y 67, en Mateo 27, 12, 14, 38, lo encontramos en Marcos 14, 6 al 61, en el 15 del 4 al 7, de 4, 5, 7 y 28, en Lucas 22, en el cual, por cierto, lo dice Jesús, en Lucas 23, en Hechos 8, en Juan 1, en Juan 12, en Primera de Juan 3, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, y Pablo lo menciona en Romanos 4, en Romanos 5, en Romanos 10, en Romanos 15, en Primera de Corintios 5 y en Primera de Corintios 2. En otras palabras, se cita constantemente. En otras palabras, y sabemos que cuando la Biblia repite constantemente una idea, la está destacando, la importancia del texto que estamos a punto de abrir es vital. Entendiendo esto, entendemos el ministerio de Cristo Jesús, porque su cumplimiento pleno lo encontramos en la persona de Cristo Jesús. De manera, hermanos, que el siervo sufriente, que es el nombre que tradicionalmente se le ha dado, no es otro sino Cristo Jesús, el Mesías esperado, el Mesías prometido, el Mesías predicado por y para nosotros. Y si no te ha dado tiempo a abrir ya Isaías 52 del 13 en adelante, es el momento, porque vamos a empezar a leer este pasaje. Isaías 52, 13 en adelante dice así: Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto. Al igual que muchos se asombraron de ti, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor le veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja,
Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una abeja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni su boca profirió mentiras, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verá, su descendencia vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por sus transgresores. Cristo Jesús es el centro de este pasaje, que empieza y termina con la glorificación de este siervo, que en Isaías no se le da el nombre, quizás, pues aún habría de venir, pero nosotros sabemos su nombre: Jesús de Nazaret. Él es el siervo del Señor. Él es el Señor hecho siervo, que sufrió en nuestro lugar. Pero por eso empezamos y terminamos glorificando su nombre. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto, dice el Señor. Y parece contradictorio. ¿Cómo es posible que aquel que habría de morir es glorificado? ¿Qué clase de mensaje ridículo es este que glorifica a alguien que va a morir? No nos engañemos. El Señor se glorificó en la cruz de Cristo. Se glorificó en los padecimientos suyos en nuestro lugar. Por eso empieza y termina glorificando al Señor. Y asombroso es Él, y asombrosa es su obra. Versículos 14 y 15. Al igual que muchos se asombraron de ti, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. El siervo del Señor, que sería prosperado, según lo que hemos estudiado, asombrará a todo aquel que ponga en él su mirada. Pero no los asombra por su gloria, aunque es digno de gloria, aunque se le glorifica. Les asombra porque es desfigurado, por su sufrimiento, por su dolor. Y todo ser humano, poderoso o débil, enmudece ante la figura del siervo del Señor hecho siervo. Lo verán y se asombrarán. El más grande de entre los profetas, Juan, llamado el Bautista, cuando vio a Jesús, exclamó diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los poderosos, cuando lo tuvieron delante, dijeron: no hallo en él ninguna falla. Y cuando los 12 lo vieron, ¿no dijeron acaso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Todos nos asombraremos ante él. Pero no vivió una vida excéntrica.
Él no vivió como uno de los poderosos entre los mortales. Él vivió en obediencia a sus padres. Él aprendió la profesión de su padre, el carpintero. Y cuando muchos lo llamaban rabí, no tenía donde posar su cabeza. El siervo de Dios sufriente. Y a pesar de no tener atractivo ni hermosura, cuando estuvo ante los reyes y poderosos de la tierra, estos se asombraron. Pero el asombro no los llevó a la aceptación. El asombro que Cristo Jesús generó y genera en los poderosos y en los débiles, en muchas ocasiones, y tal como la palabra de Dios nos enseña, fue sinónimo de rechazo. Versículos 1 al 3 de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando vamos a los evangelios, rápidamente vemos que las multitudes se agolpaban para ver al Señor. Aquel que hacía milagros, que caminaba sobre el mar, que decía que 2 panes y unos cuantos peces eran miles de panes y miles de peces. Aquel que era poderoso para decirle: Lázaro, ven fuera, y aquel salir en vida. Claro que generaba multitudes y asombros. Pero llegamos al final de los evangelios y nos encontramos que este poderoso Dios hecho hombre acepta que se le encadene, que se le golpee, que se le torture, que se le clave en una cruz. Que los que le habían seguido durante 3 años, durmiendo, viviendo, comiendo, compartiendo, riendo, llorando, aprendiendo de él, le abandonaron. De hecho, uno fue el que lo entregó. Y el que más pronto era en seguirle, dijo: no conozco a ese hombre. Hasta en 3 ocasiones. Solo uno de ellos quedó ante aquella cruz. Él fue rechazado. Rechazado por su pueblo, del cual es rey. Rechazado por los líderes religiosos que observaban su llegada. Rechazado por sus discípulos que le llamaban maestro. Rechazado por los poderosos, siendo el rey de reyes. Rechazado por todo ser humano en la historia de la humanidad, a pesar de ser nuestro creador. Durante todo este tiempo, en preparación a la Semana Santa, la Pascua que viene, vamos a estar reflexionando en torno a el camino hacia la cruz. Por eso empezamos aquí, en el Antiguo Testamento. Y nos asombraremos en ver cómo cantaban Hosana, para en cuestión de días decir: crucifícale. Rechazo absoluto. Dios hecho hombre, rechazado por la humanidad. El siervo del Señor, sufriente. El Señor hecho siervo, que sufre en tu lugar y en mi lugar. Rechazado por su propia gente, rechazado por ti y por mí. Dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y los suyos quisieron despeñarlo. Los escribas le llamaban comilón y bebedor de vino.
Y cuando vieron los milagros que hacía, decían que actuaba en nombre de Satanás. Rechazo total y absoluto. Pero él no responde con la misma moneda al rechazo de la humanidad. Versículos 4 al 6 aprendemos que a pesar de nuestro rechazo, Él tomó nuestro lugar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes por qué se nos ha mencionado que no había hermosura en su rostro? Porque estuvo sometido a tortura durante horas, en el que le golpearon constantemente. De manera que el rostro humano del Señor ya no tenía facciones humanas que reconocer. Le golpearon, le hirieron, se mofaron de Él. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. También nos enseña que el pecado es sinónimo de muerte. Pero Él no pecó, ni se rebeló. Él vivió la vida perfecta. Es que el que tenía que ser desfigurado y clavado a una cruz era yo, eras tú. Porque el pecado trae muerte. Pero tomó nuestro lugar. He aquí, decía aquel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no dijo estas palabras porque sí. Lo dijo porque los corderitos inocentes que van al matadero sufren como Él lo hizo. El Señor tomó nuestro lugar. Él es el cumplimiento de toda promesa de salvación, pero es una salvación que no le supuso un precio barato. Y Él no dejó su obra a medias, aunque podía haberlo hecho siendo Dios, sino que lo llegó hasta su final, en el momento en el que Él dijo y suspiró diciendo: consumado es, se ha terminado, la salvación ha llegado. Estaremos estudiando durante estas semanas los sucesos de la cruz. Aviso que no será una imagen bonita. Aviso que será una imagen cruel. Y algunos dirían inhumana. Aunque en verdad ahí se mostró la bajeza de la humanidad en su totalidad. Fue condenado por hereje siendo Dios. Y lo tomamos como herido por Dios y abatido, siendo Dios en nuestro lugar. Escupido, mofado, vestido de púrpura, le pusieron un cartel en el que nombraban rey a manera de burla, y todo esto lo vivió sin proferir ni una sola palabra de maldición. Todo lo contrario, cuando abrió su boca fue para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el siervo del Señor, el Señor hecho siervo, porque tú y yo nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Él cargó en Él el pecado
de todos nosotros. Cristo sufrió por ti, sufrió por mí, para que nosotros vivamos una vida de salvación, de perdón, en comunión con el Padre. Todo esto sin queja alguna, porque así le pareció. Como el animalito que va al lugar de su muerte. Y no te engañes, Él sabía hacia dónde iba. Y aún así dio cada paso camino a la cruz. El inocente que da su vida por los culpables. Versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni su boca profirió mentiras. Dios, el inocente, el creador, el todopoderoso, el perfecto, en tu lugar, en mi lugar, sufriendo por mi culpa, por tu culpa. Crucificado, mostró el acto de amor incomparable. Por mi pecado, por mi rebelión, Cristo comienza el camino de la cruz. Y Él, siendo inocente, vio su muerte entre criminales porque fue tratado como tal. La cruz, preciosa a nuestros ojos, era sinónimo de maldición. Era separada para los traidores a la patria, para los violadores, para los asesinos, para lo peor, dentro de lo peor. De manera que como ciudadano romano, uno de tus derechos era no ser sometido a una muerte por cruz. Es una condena en la cual se lleva un sufrimiento constante previo a la cruz. De manera que estamos, si vamos a los pasajes de los evangelios, ante la imagen en la que está ahí orando, y se nos enseña que su sudor es como lágrimas, es como sangre, sus lágrimas. Los estudios de los médicos nos enseñan que fue un milagro que no hubiese sufrido un paro cardíaco, que la tensión, que la presión a la que se estaba sometiendo en ese momento literalmente le habría matado si no se hubiese adelantado a la cruz. Y lo hizo en soledad, porque sus seres amados, sus discípulos, no pudieron velar con él. Y vinieron a prenderle. Y dio una muestra de su poder. Pues cuando le preguntaron si era él, dijo: yo soy, y todos aquellos se cayeron. Con su sola palabra podría haberlos exterminado, pero por amor a ti y a mí, dejó que le apresaran. Y fue ante los poderosos sometido a juicios injustos, juicios además en contra de lo que eran las leyes de aquel entonces, y fue declarado culpable siendo inocente, y entonces le sometieron a tortura. Y no solo vio la cruz, le sometieron a latigazos con instrumentos que arrancaban la piel, lo vistieron de púrpura, de manera de mofa, le vendaron los ojos y le golpearon, burlándose, diciendo: ¿quién es el que te ha golpeado? Tuvo que cargar su propia cruz tras haber sido torturado, de manera que su cuerpo sucumbió y no pudo llevarla hasta el lugar al cual iban.
el cual estaba en ascenso, de manera que la caminata no era fácil. Y era un lugar en el que todos lo veían para que la burla fuese mayor. Y le pusieron una corona de espinos y lo clavaron a la cruz. Muerte lenta por asfixia, por lo general. Porque cada vez que el Señor necesitaba respirar, tenía que tirar de los clavos para poder coger una bocanada de aire, el cual Él creó, pues estaba clavada a un madero, el cual creó, por unos soldados y torturadores profesionales, asesinos profesionales, a los cuales también Él creó. El inocente sufrió en tu lugar, en mi lugar. Y el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Pero verá su descendencia y vivirá muchos años, y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Porque la cruz, por dolorosa que es el objeto que Él eligió para mostrar su amor a ti y a mí. Y no es una derrota. El siervo sufrió, pero no perdió. Él verá el fruto de su aflicción, promete aquí el Señor por boca de Isaías, y vivirá por largos días, porque la cruz fue el instrumento por el cual Él murió, pero está vacía. Y la tumba también, porque así Él venció a la muerte. El Dios soberano y poderoso tomó mi lugar, murió en mi lugar, pero vivió para que yo también pudiese vivir. Ese es el fruto de su aflicción y por eso está satisfecho, porque Él ha alcanzado tu salvación y mi salvación, la cual no merecemos, pero la cual sí podemos disfrutar. Este es el mensaje de la cruz. Que el pecado mayor que el ser humano podía haber sido capaz de crear, el deicidio, matar a Dios, es el que Dios utilizó para salvarlo. Este es el mensaje de la cruz. El siervo del Señor. El Señor hecho siervo. De manera que por su muerte muchos somos justificados y nuestras iniquidades borradas en su totalidad. Así es como Él decidió dar vida, dando la suya en primer lugar, para volverla a tomar. Cristo venció al pecado. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y vive para siempre y te invita a ti y me invita a mí a vivir eternamente con Él, porque su victoria en la cruz es para toda la humanidad. Verán muchos, dice Él, la obra de Cristo, la obra del siervo sufriente fue para dar vida y vida en abundancia. Es para expiar todos, absolutamente todos nuestros pecados. Él es justo y suficiente para nuestra salvación. Por lo tanto, sí, Él verá el fruto de su aflicción y lo ve porque está vivo. Nuestro perdón, nuestra reconciliación, la justificación ante Dios, este es el fruto de su aflicción. Él es suficiente. No necesitamos más. ¿Recuerdas cómo empieza el himno del siervo sufriente? Empieza glorificando al Señor.
no minimizando lo que hizo, exaltándolo por lo que en este pasaje estaba prometiendo hacer siglos después en Belén, en el más pequeño de entre los pequeños de los lugares. Él cumplió con venir a tomar este ministerio de la cruz. Pero el camino a la cruz empieza antes, porque ya aquí se nos narra este camino a la cruz. Pero empieza antes, porque el camino de la cruz ya se nos narra en Génesis 3, donde se nos enseña cómo el pecado se apodera del hombre. Se nos da esperanza, porque el camino de la cruz Él lo hizo desde antes que el tiempo fuese tiempo. Él te conocía, Él me conocía desde antes de que el mundo fuese mundo, desde antes que existiera la luz, que existiera la tierra. Y sabía que íbamos a fallarle. Conocía ya nuestra rebelión en su soberanía, pero te amó, pero me amó tanto que aún así nos creó. De manera que la cruz empieza desde la eternidad. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo, y permíteme que lo cambie un poco, mi pecado. Y oro, permíteme que lo cambie un poco, por mí, su transgresor. De manera que en la cruz dijo: perdónalos, consumado es. La cruz es preciosa al que pone su fe en aquel que la derrotó. La cruz es preciosa para el que pone su fe en el siervo del Señor, en el Señor hecho siervo. Cristo Jesús es el cumplimiento de este himno, de este cántico. Él derramó su vida hasta la muerte y llevó nuestros pecados. Y en esa cruz su oración fue por tu perdón. Y en la cruz alcanzó nuestro perdón. Padre Santo, gracias, Señor, por tu cruz. Qué maravilloso es aprender que tu amor está por encima de cualquier pecado de la humanidad. Señor, yo te maté, yo te clavé en esa cruz y a cambio he recibido tu perdón. Gracias. Gracias, Padre, porque de verdad que nos quedamos sin palabras ante tu obra. Señor, ayúdanos a vivir para ti, a vivir de veras para ti, Señor, a compartir este mensaje precioso, porque, Señor, cuán precioso es saber que Dios nos amó tanto, que a pesar de conocer nuestra rebelión, infundió en nosotros aliento de vida. Y hoy das vida eterna a todo aquel que cree que efectivamente, a pesar de nuestro pecado, tu cruz es más
que es suficiente. Tu cruz, oh Señor, tu muerte es sinónimo de vida. Creemos firme, plena, absolutamente que tú moriste en esa cruz, pero al tercer día resucitaste en poder y hoy estás a la diestra del Padre, oh Señor, gobernando en gloria y poder. Creemos plenamente que tú eres el perdón de Dios para el mundo. Y ya no decimos como tenía que decir aquel eunuco en Hechos: no hay nadie que me explique, no lo entiendo. Sí lo entendemos. Y así como aquel, tras comprender tu obra en la cruz, decidió aceptar este perdón precioso, este amor maravilloso y vivir para ti, nosotros también volvemos, Señor, los que ya lo hemos hecho antes. Y si no lo has hecho, no esperes más. Volvemos a reconocer que tú eres Señor, que tú eres Salvador sobre la humanidad, que tú eres Señor, que tú eres Salvador sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. En el santo nombre del siervo del Señor hecho siervo, del Mesías prometido, del Mesías que cumplió en sufrimiento y en amor, y hoy está a la diestra del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todo cuanto hay en ellos. Decimos al Cordero que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Y su pueblo responde diciendo: amén. Que el Señor os bendiga.